Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros. Soy Iván Llamazares y hoy vamos a hablar acerca de algunas cosas que cuestan muy poco y que valen mucho. Y yo he hecho una lista de las que para mí, a mi modo personal, considero importantes, a ver si coincidís conmigo en alguna de las cosas, y si no, si vosotros también tenéis alguna cosa que consideráis imprescindible que se pueda hacer con muy poquito esfuerzo, o que tenemos que poner un poco de nuestra parte, pero bueno, que se puede hacer y que merece mucho la pena, que aporta mucho, pues también lo podéis compartir. Bueno, lo dicho, ¿qué cosas considero importantes y que a mí, por lo menos en mi caso personal, me aportan un montón? Bueno, pues una de ellas, y ya lo sabéis porque lo he comentado por aquí, los que me seguís por redes, pues veis que lo hago cada día, es caminar, o sea, caminar un poco, dar paseos, o sea, moverme. Es cierto que se ha puesto muy de moda el tema de hay que aumentar el NEAT diario, hay que, por ejemplo, utilizar las escaleras en lugar del ascensor, la bicicleta, todo esto, pero ya no hablamos de aumentar el NEAT diario para aumentar el gasto calórico porque sí. Hablamos de simplemente caminar o dar un paseo o hacer aquella actividad que estemos en movimiento, nos permita hacerla durante un largo periodo de tiempo sin tener que fatigarnos, sin tener que parar a descansar. Lo dicho, cualquier cosa de este tipo que podamos hacer con la que podamos mantener una actividad diaria relativamente alta y que podamos seguir pensando en nuestras cosas o, por ejemplo, dando un paseo con una persona, vamos charlando tranquilamente de nuestras cosas. En definitiva, creo que este es un hábito bastante importante en mi día a día. Es algo que cuesta muy poco, que todos podemos hacer. Es cierto que siempre está el tema de es que yo no tengo tiempo para X. Lo cierto es que normalmente depende un poco también de las prioridades. Ha habido épocas en las cuales es verdad que puedo salir menos, por ejemplo, a hacer rutas, a hacer trekking, a dar paseos, a hacer lo que sea, y me las tengo que apañar, bueno, pues con un poquito menos de tiempo, pero la cosa es buscar el momento para hacerlo. Esto sería la primera de las cosas que tengo anotadas. Otra cosa que también a mí me ayuda un montón es, por ejemplo, entrenar fuerza. Que, por ejemplo, alguna persona dirá, ya, pero es que esto sí que cuesta, ¿no? Cuesta trabajo, vale que merece mucho la pena, pero cuesta esfuerzo. Bueno, depende de cómo lo veamos, porque no hace falta tampoco ir a un gimnasio, ni hace falta hacerlo durante 3 horas, no hace falta hacer nada del otro mundo, simplemente podemos montarnos una rutina con la cual entrenemos algunos días a la semana, lo que nos motive. Por ejemplo, si es 2 días, pues 2 días. Tampoco sin necesidad de buscar un objetivo en concreto, sin mayores pretensiones, pero sí entrenar esos días a la semana y con eso es algo que, bueno, pues podemos hacer. Nos cuesta relativamente poco esfuerzo el llevar a cabo esa acción. Es verdad que luego cuando estamos entrenando pues tenemos que por lo menos entrenar con cierta intensidad, tenemos que hacerlo con un grado de esfuerzo relativamente alto, pero luego a partir de ahí es cierto que esos minutos que estamos entrenando, si los dedicamos a entrenar, a estar pensando en ese entrenamiento, en nuestras cosas, evadirnos un poco del día a día, por así decirlo, bueno, pues esto también es algo que a mí me aporta por lo menos un montón. Más cosas sería, por ejemplo, esto me hace bastante gracia porque yo siempre digo, hay que huir un poco del tópico de leer un libro al día o 2 libros al día o 5 libros al mes. Lo típico que hemos escuchado muchas veces de hay que leer o por ejemplo una persona que es productiva lee X libros a la semana o al mes. A ver, no, yo pienso que un libro que merece la pena no hace falta correr para leerlo. O sea, podemos leer unas páginas al día, disfrutar esas páginas, da igual que sean 2, que sean 10, que sean 5. Incluso podemos tomar apuntes, podemos sacar notas, podemos releer algún párrafo que nos ha gustado, que nos ha parecido interesante y, oye, ¿por qué no? Lo podemos releer de nuevo. Entonces, es algo que considero también bastante interesante, sobre todo el hecho de leer algo que nos apetece, algo con lo que aprendemos, que disfrutamos. No lo típico de yo leo las noticias. Bueno, a ver, si te gusta leer las noticias, pues está bien. Si te gusta leer acerca de otro tema, pues también. Pero lo dicho, que no hace falta lo típico de leer un libro al día o un libro a la semana o 3 libros al mes para considerarse productivo, ni que así vamos a ser mejores personas, ni cosas del estilo, ¿no? Entonces, leer como nos guste leer y sobre todo disfrutando. También algo que a día de hoy se ha perdido mucho, que antes quizás cuando, por ejemplo, nuestros abuelos lo hacían, pues lo hacían de una manera diferente, es el tema de comer con algo más de calma, o sea, disfrutando de la comida.
Es verdad que si salimos a un restaurante o comemos fuera, pues quizás disfrutemos un poco más, pero en el día a día, por el estrés, por el trabajo, por los horarios apretados, por lo que sea, normalmente no prestamos mucha atención al tema de la comida. Es verdad que siempre nos han dicho eso de la digestión empieza con la masticación, o sea, si masticamos bien, bueno, pues vamos a tener mejores digestiones. ¿Y qué es lo que vemos? Que hay muchas personas que comen súper rapidísimo. 10-15 minutos, 20 minutos como mucho y ya está. Y si a poder ser, si es algo preparado para no tener que hacer nada ni tener que limpiar luego los platos y listo. Bueno, pues es algo que a mí, por lo menos cuando puedo, porque es verdad que también peco un poco de eso, a veces tengo poco tiempo y como algo más rápido de lo que me gustaría, pero comer con calma, disfrutando, pausadamente, es algo que a cualquier persona le va a ayudar. Así como, por ejemplo, también otra cosa que he notado, beber agua, que es algo obvio, pero muchas veces se olvida. A veces decimos, hay que beber mucho agua, sobre todo en verano, para las personas mayores, para que no se deshidraten. Vale, es interesante. A veces también hablamos del entrenamiento, de cómo hay que entrenar, de las series que hay que hacer, de la intensidad, de todo esto. También pensamos en suplementos, en la comida antes de entrenar, en la comida después de entrenar. Y no pensamos en algo tan importante como es la hidratación. O sea, una buena hidratación va a suponer que entrenemos mejor, nos recuperemos antes. En definitiva, quizás si el agua lo embotellaran y pusieran suplemento de agua, la gente lo tendría como con más valor, ¿no? Diría, esto es algo que tenemos que comprar, que merece la pena, aunque lo pusieran, por ejemplo, a 20 euros el litro o a 50 euros el litro. Pero como es algo que tenemos tan accesible en el día a día, pues parece como que no le damos tanta importancia. Y está ahí y decimos, bueno, sí, yo bebo agua de vez en cuando veo que tengo sed o ni siquiera. O sea, hay muchas personas que beben muy poca agua al día. Entonces es algo importante. Tampoco es cuestión de llevarse la botella para todos los sitios, que a veces alguno cae en el error de decir, yo es que tengo que beber tantos litros de agua al día, así que voy a llevarme la botella por ahí. No, eso puede ser otro de los errores en los que caigamos, por ejemplo, cuando empezamos a implementar un estilo de vida más saludable. Pero no me refiero a eso, me refiero simplemente a ser consciente de que en el día a día, por ejemplo, cuando nos levantamos, según va pasando el día, pues hacer el esfuerzo de beber un poco más de agua de la que normalmente solemos tomar. Más que nada lo digo porque la gran mayoría se queda un poco corto. Y luego, otras cosas que también me han ayudado, que tengo aquí anotadas, pues sería, por ejemplo, escribir. Ya sabéis que hago la newsletter en la cual cada 15 días comparto, bueno, pues ideas, cómo entreno, trucos, cosas que a mí también me han ayudado. Te puedes apuntar en lifters.es. Y otra que también suelo comentar por aquí de vez en cuando es el tema de las redes sociales, de desintoxicarse de vez en cuando, de desconectar. Por ejemplo, si nos vamos de vacaciones y estamos disfrutando de otro país, de otros lugares con personas, bueno, pues es interesante también de vez en cuando desconectar de redes sociales y no estar continuamente pensando en hacer la foto, subir el vídeo, por supuesto, hacer antes 300 vídeos, 300 fotos para elegir el mejor y en lugar de estar disfrutando del momento, pues estamos ahí con el teléfono móvil, con las redes sociales, a ver si me dan like, a ver si me comentan, a ver si me comparten, en definitiva. Que todos caemos también a veces en eso, ¿no? Porque compartimos mucho de nuestro día a día, compartimos mucho de nuestras vacaciones, de lo que hacemos, pero a veces, de vez en cuando, desconectar un poco, pues también a nivel mental ayuda. Así que bueno, hasta aquí las cosas que, como digo, para mí, a mi modo personal, me cuestan muy poco y que valen mucho, merecen mucho la pena. No sé si las compartes todas, si compartes algunas, si tienes alguna otra que consideras importante, así que ya sabes que lo puedes dejar en comentarios, por ejemplo, en iVoox, también en Spotify les voy a dejar habilitados. Si me sigues por Instagram, por Twitter, pues también en los comentarios de este podcast que siempre lo publico por ahí, bueno, pues también lo puedes comentar. Así que nada más por hoy, por este episodio de Café y Hierros, espero que como siempre haya sido de utilidad. Compártelo con cualquier persona que conozcas y creas que también le puede ser de ayuda. Y nada más. Nos escuchamos de nuevo por aquí en 7 días. Chao.